Ok, señores, bienvenidos a todos. Vamos con su clase de didáctica. Al día de ayer estuvimos haciendo la jornalización del 2023. Estuvimos viendo cómo jornalizar las horas, los días, las semanas y las actividades extracurriculares. Now we are going to journey our book. I got 5 units. Okay, I got 5. 1, 2, 3, 4, 5. But if you remember, in the interchange 1, we got 16 units. I was studying this book, and maybe one of my advices to all of you is to journey the book into 10 units. Because if you journey your book into 5, it's gonna be impossible to teach all the topics. Let's see, we got 16 units. Now look at my screen. Remember, this is a draft, okay? This is going to be just a draft. For the first chart, this is the first one, you are going to journey. Okay, so we are going to do the journalization first, and then we are going to journey our book. We got 1, and we got the chart number 2. In the first one, you are going to invent, okay? For now, you are going to invent. I mean, you are going to invent the achievement indicators. In my case, well, there are some teachers that like to take into account just the achievement indicators included in the unit plan. But in my case, I like to take into account all the units. I mean, all the achievement indicators that are in the unit plan and are in the lesson plan. So that's why I always got like 11 or 15 achievement indicators just for the unit number 1. Because remember, we got unit number 1 and we got at least 7 lesson plans. So in my case, I like to use no more than 3 achievement indicators or no more than 2 in the unit plan. And in the lesson plan, I always got like just 1 or 2. So, but no more than 2 because it is enough. Just with 3 achievement indicators in the unit plan and 2 for the lessons plans is going to be enough. Well, for me, it's going to be enough, but in this case, it's your option. If you want to use more than 4, do it, please. Do it, please. It's your option. So remember, the achievement indicators invent. So teacher is necessary to put like a 1.5, 5.3. No, it's not. You are going to take into account, you are going to count them. And for example, if for the unit number 1, you got 10 achievement indicators, for unit number 2, you got maybe 11. So just write the number that it represents how many achievement indicators you are going to use. Okay, remember, RA, it doesn't need the extra activities, but for the students that always lazy, okay? But in this case, it's not necessary to reflect them. So I don't know, because this is your option. We got 16 units. So you are going to fill all the spaces according to yours. It means if you want to create 10 unit plans, do it like a 10 units. Teacher, in my case, I would like to include all the 16 topics into 5. Okay, do it, but please take into account. Yes, it is a draft. But take into account for the real life. So, achievement indicators, how many achievement indicators are you going to use for Unit 1, Unit 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10? Hours. How many hours are you going to teach? How many hours are you going to teach? In this case, per unit. So you are going to try to take into account the first jornalización.
How many hours are you going to teach on January? Okay, in this case, it reflects from January to March. You are going to take into account January, February, and March. How many hours do we got? So, in this case, you are going to reflect them. You are going to reflect them here. Okay, so you are going to write down. Supposedly, we are going to have like let's see, like a 20 hours. Okay, 20 hours. So you are going to reflect 20, 20, and 20. Teacher, what about the rest of the year? We need to count it. Right now, it's not necessary because this is just a draft. This is just a draft. But one of my recommendation is, if you want, you can reflect it in that way. You are going to count January, February, and March. And supposedly we got 20 hours. Supposedly, this is just a suppose. Okay, so in this case, you are going to write down here. We got 20. Okay, from April to July, we got 30. In this case, from August to November, maybe we got 40. And if you want, you can count it. 40 plus 30 plus 20. Okay, we got 4, 7, 8. Okay, we got 90 hours. This is just a suppose. If you are supposedly you are going to teach at the end of the year for 90 hours, but remember, the same total you got here, it must represent the same hours here. If you got 90 hours as a total, you have to reflect them 90 hours as a total too. ¿Preguntas al respecto? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, excellent, clear. So let's continue. I have one Yes, please, Jackie. because I decided to to make 10 units. I need to represent in the chart. Yes, it is. We have two. For example, we got Unit 1 and Unit 2, but maybe you are going to teach Unit 1 from January, maybe January 16. Sí, ¿verdad? Que dijimos que íbamos a comenzar el 16, ¿verdad? January 16, okay. It's your decision. It's your decision. I mean, you got the first 2 weeks of January in the 4 weeks of February. So the first unit, it must take into account like a 6 weeks. 6 weeks. Okay. In this case, you are going to reflect how many hours do we got from January 16 to February 28. How many hours do we got? Okay, maybe we got like 15 hours. 15 hours. So, and then remember, you are going to count them, all of them. And the total at the end, the total, it doesn't matter if you are going to work on 10 units or 5 units. The total, Jackie, must reflect 90 hours here. This is just an example, okay? And 90 hours here, okay? It doesn't matter if you are going to divide it into 5 units, 6 units, 8 or 10 units, 12 units. It doesn't matter. But you have to reflect the same at the up here and the same here. Okay? Another Yes, question. it's clear. Excellent. Thank you. Teacher, yes. What does R8 mean? This one. Yes. As I said before, the RA is for the students that are always lazy. Remember, you are going to have an excellent students, but you are going to have some students that they don't like to work. So the RA, it reflects for extra activities.
This is an opportunity for students who don't want to work. Maybe you got Pedrito. Pedrito didn't work on Unit 1 and Unit 2, so you have to invent, well, not invent, you have to create an activity in order to help Pedrito to achieve, okay, to achieve. Remember, teacher, but it is not fair because Julio worked on unit number 1 and number 2. So it is not fair to give an extra opportunity because, okay, he has been working before. So yes, but remember, what is the highest score for the lazy students, for the responsible students? What is the highest score? Can I give a 10? 6. Yes, excellent. It is 6. Teacher, but I did it perfectly. Yes, it doesn't matter. You got 6. Teacher, but look at my poster. Look at my activity. Look at my assignment. Yes, it doesn't matter. You got 6. No more than 6. Okay, remember. So the RA is for extra activities. So, teacher, do I need to reflect something or do I need to put it down something like a reflect? No, it's not. Este se va en blanco siempre. Solamente que para el Ministerio de Educación nosotros lo ponemos como una parte de, miren, aquí está esto para los alumnos que no han trabajado, pero obviamente esa parte se va en blanco, porque puede ser que vos tengas at least two responsible students per grade, per section. So it's not necessary to reflect them, okay? It's not necessary to reflect them. So, fecha de inicio. It depends on you. I mean, we got Monday 16. January, remember, we are journey 2023. So the first class is on Monday 16. January, Monday 16. This is for unit number 1. So what is in this case, the end? What's the end of the unit? Maybe February 28. Maybe. This is just an example. Maybe February 28. We are going to start unit number 2 maybe on March 1st, and we are going to finish. This is if you are going to journey as a 10 units, okay? As a 10 units, okay? But remember, we are going to finish on, let's see, because I cannot remember, porque este es del 2023. Okay, November. November 3rd. Excellent. Thank you, Jackie. November 3rd. So we are going to start on January, Monday 16, and the end of the class. This is the end of the class because the next one is the parciales, the exam, excuse me. So the end of the class is Friday 3rd. Friday 3rd. So that is Monday 16. And on November, we are going to finish on Friday 3rd. Friday 3rd. Okay? Weekly hours. Remember, we got 3 hours according to the Ministerio de Educación. This is just to reflect. This is just to reflect it, okay? How many hours per week? Okay, 3 hours per grade, not per section, per grade. How many hours in a year? Okay, look at your jornalización. And how many hours we got at the end? I cannot remember. I cannot remember. I don't have my, let's see. Let's see. Okay, wait a minute, please. Tengo aquí, creo que. Ay, perdí eso. No, I don't have it. So, how many hours do we got here, please? Alguien que me ayude. Thank you. 120. 120. So, 120. Thank you. So, we got here hours per week or weekly hours. We got 3. So, at the end, we got 100. 100. 20. 20.
120. Ay, teacher, se lo repetí como 3 veces. I'm so sorry, guys. Okay, 120. Yes, Mauri, please. Y ahí ya tendríamos hecho So, prácticamente el primer cuadro. Yes, please. where you get the hours? Those Excuse me? hours. Where get those hours? Which one? This one? No, This one? the below ones. The 3 hours per week? No, the 15, 20, and No. This is just an example. No. This is just an yes, example. I was inventing. okay. Excuse me. No. I was inventing. No, yo estaba inventando. Aquí estaba inventando yo, hijo. Aquí estaba inventando yo. Okay. So, but in a real life, okay, supposedly we are going to journey January. If you see, me voy a ir aquí al 2023. No, en esa parte yo estaba inventando, hijo. Esos números no concuerdan. Okay. January 23. We are going to start on Monday 16. And maybe you are going to take into account for unit number 1 from Monday 16 to maybe Friday 3rd. So how many weeks do I got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks. Supposedly, we got 7 weeks for unit number 1. So we got 7 weeks for unit number 1. How many hours do you teach? Supposedly 3. So you have to 7 multiply it by 3. It's 7 por 3. 21. So we got unit number 1. How many hours? 21. Hey, look at this one. I reflected January from January to March because I got 5 units. But in your case, you are going to January, from January to February, we got 21. This is unit number 1. Now let's start March. So let's go back. Vamos a ver, en marzo. Esto es para los que van a jornalizar con 10 unidades, ¿ok? Para los que van a jornalizar con 10 unidades. So, en marzo, nosotros terminamos March 3rd. So, unit number 2, we are going to start on March 6th. And maybe we are going to finish unit number 2 on Friday 31st. So, we got 1, 2, 3, 4. Multiplicado por 3, we got 12. This is for unit number 2. That is March. Y ahí no necesito ponerle de marzo a marzo. No, solo pones unidad 2, marzo. ¿Cuántas horas? 12. Entonces, al final esto, ¿cuánto me da el total? ¿Cuánto me da el total al final? Entonces, me tiene que pegar con el total de horas anuales que tengo aquí arriba. Me tiene que pegar con el total de horas anuales que tengo acá arriba. ¿Dudas o preguntas, señores? Más o menos, teacher. Ok, y eso es todo. Fecha de finalización. Eso sí lo vas a poner en todo. ¿Cuándo vas a iniciar unidad 1? ¿Cuándo la vas a finalizar? ¿Cuándo vas a iniciar unidad 2? ¿Cuándo la vas a finalizar? ¿Cuándo vas a iniciar unidad 3? Y así consecutivamente. Independientemente, teacher, yo lo quiero hacer de 8. Hágalo. Las 16 unidades que ustedes me han dado acá, porque ese libro ustedes lo eligieron, las 16 unidades, teacher, es que no se alcanza. Claro que se alcanza. Claro que se alcanza. Lo único que para universidad hay que correr, porque para universidad solo son 6 meses. Entonces yo tengo que hacer 6 unidades. 6 unidades. Y como en este caso son 6 unidades, pero yo tengo en este caso 3 ciclos, 3 módulos, 1, 2, 3, puedo meter 2 unidades por módulo. 2 unidades por módulo. Y como es un montón de información, no me puedo tardar más de 3 días enseñando un tema para abarcar todos los temas. Entonces, ¿dudas o preguntas, señores? Si usted se fija, aquí no tiene que reflejar el nombre de la unidad. No tiene que reflejar absolutamente nada. Lo único que va a poner prácticamente son números. Números. ¿Dudas o preguntas?
Teacher, I Yes. got confused when you were counting the date. In the case of January, you come from January 16 to February. February 28, but remember, this is just an example. Teacher, it doesn't fit it for me. Okay, if you want to start on January, vamos a suponer que este es el 16. Teacher, in my case, I'm going to take into account from January 16, 2023, and I decide to finish at February 17, teacher. Exactamente me voy a tomar un mes, teacher. Dele, esa es su opción. Yo solamente lo di como un ejemplo, ¿ok? Aquí tenés libre cátedra. O sea, si vos querés decir, no, teacher, yo prefiero trabajar la unidad 1 cabalito los meses. Por ejemplo, quisiera ir del 16 al 16, teacher. Ok, y fíjate que está bien, porque la siguiente semana es de exámenes, ¿sí? Estamos bien, si quieres hacerlo así, ok. Got it? Teacher, yo me quiero tomar desde la unidad 1 hasta el mes de abril. O sea, tenemos 16 unidades, no, mucho tiempo, mucho tiempo. No sé si me explico. Sí, sí. Ok, ahora bien, ¿qué les parece si hacemos algo? Primero, decidan quiénes van a trabajar con 10 unidades. Me, Ok, Irene, Jackie, Jackie, Irene y Jackie. Irene y Jackie. Ok, Ale, Anita, Eli, Mauri. Yo con 5. 5, ok. Con 10. Ok, con 10 Eli, muy bien. Mauri. Thank you, Mauri. Nice. Ok, independientemente con cuántas unidades usted vaya a trabajar, ahorita quiero que me haga el cuadro. Yo les mandé este cuadro, pero si obviamente hay necesidad de modificarlo, lo vamos a modificar. Entonces, vamos a hacer como que estamos en el kinder. Comencemos haciendo el cuadro. Usted tiene la opción de hacerlo a la vieja escuela. Me lo hacen en su cuaderno, pero porfa, acuérdese que eso me lo tiene que enviar a mí. Entonces, si lo va a hacer en un cuaderno, trate la manera de hacerlo ordenadamente como el nivel de universidad que ustedes ya están. Entonces, trabajemos primero el cuadro. Son las 9:19. ¿Creen ustedes que a las 9:25, 6 minutos es suficiente? ¿6 minutos o un poquito más? Siéntanse en en didáctica, ustedes están en la libre de decirme, teacher, regálenos más tiempo. Porque aquí teacher. voy, yes. It's not No enough. podemos But hacer en el cuaderno. ¿Pueden trabajar en la compu? Sí, no, mi amor, lo que pasa es que yo decía, si alguien no puede trabajarlo en la compu porque no tiene compu o etcétera, puede hacerlo en el cuaderno. Pero si usted dice, no, teacher, teacher, miren, yo tengo la tablet, tengo la compu, dele. Dime, hija. but you said that it doesn't matter if we want to do 10 units. Yes. We cannot do another table. We can use the same. Okay, so if you are going to work on 10 units, just you have to add extra. Okay, you need to modify the chart. If you are going to work on 10 units, this is my chart. Okay, este es mi cuadro. This is my chart. But if you are going to work on 10 units, just to need to modify the chart. Okay, just to include extra. Include extra. And remember, thesis, okay, the RA, eso es bien importante. Teacher, las actividades de reposición, ¿cada cuánto se hacen? Se hacen cada 3 meses. Cada 3 meses, pero eso es donde yo trabajé. O sea, se hacían teníamos primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, aquí está reflejado, ya se fijó, tenemos 3 trimestres, porque así era donde yo estaba. Pero, por ejemplo, puede decir, Ale me puede decir, no, teacher, donde yo estoy solo son 2. O sea, se hacen 2 bloques de 6 meses o no sé, etcétera. Entonces, ahorita lo vamos a trabajar como que tuviéramos 3 trimestres, que de hecho yo aquí tenía 5 unidades y siempre se trabajaban con 3 trimestres. Lo único que para la unidad 5, miren, tenía desde agosto hasta noviembre, o sea, tenía un montón de tiempo. Entonces, pero
Inclúyame este cuadro, la actividad de reposición. Inclúyamelo trimestral. Inclúyamelo trimestral, ¿ok? ¿Me entiendo en esa parte? Teacher, por ejemplo, yo voy a hacer de la unidad 1 a la unidad 2 y unidad 3, primer trimestre, primera actividad de recuperación trimestral. Ok, hágalo. Lo importante es que en este caso me tienen que salir una reposición, 2 reposiciones, 3 reposiciones, porque el alumno tiene que cumplir las actividades que no hizo en el primer trimestre, las actividades que no hizo en el segundo trimestre y finalizar con las actividades que no hizo en el tercer trimestre. Dime, Jackie. Sí, vaya, como yo voy a trabajar con 10 unidades, entonces creo que me saldría un trimestre de 4 unidades. No importa, muy bien, no importa. No importa. Sí, con que mira a mí, aquí el último trimestre solo una unidad me salió. Una unidad, o sea, me tocó jalar, estirar los contenidos. Porque solo di una unidad en un trimestre. ¿Alguna otra duda? Comencemos haciendo el cuadro. Hágame primero el cuadro. No vamos a llenar nada todavía. Hágame primero el cuadro, por favor. Son las 9:23. Híjole, creo que nos vamos a ir solo con la estructura del cuadro y regresaríamos después del descanso. Ya en este caso comenzar con los indicadores de logro. Pero necesito revisar el cuadro, cómo usted lo tiene estructurado. Eso es lo que, ya sea que lo trabaje en el cuaderno o en la computadora, señores. Teacher, Yes, I have a question please. on this part. Hours. How do we divide the hours into units? It's according to my decision, my experience, or there is something that I need to do. Okay, number 1. How many units do you got? Or how many units are you going to do? According to my book, Okay, the book to is what this I'm one. gonna teach. Yeah, the book is this one. We got 16 units. We got 16 units. The book is this one. Este fue el que ustedes me dieron que querían analizar. So we The got units 6. needs to be with the same amount of time. Or it change. Okay, wait, yes, but to answer your question, please let me know how many units do you got? 16. 16. Okay, so how many units are you going to have in a real life? Because 16 units, it's a lot. It's your option. 9. 9 units. Okay, so if you got 9 units, you got to take into account to the calendar. For example, teacher, I got 9 units, but how many months do you got in a year? 12. We got, no wait, 10. we got 10, exactly, we got 10. So we got 10 months and 9 units. So if you decide to start, okay, you are going to start on Monday 16. Now let's journey unit number 1. We are going to start on Monday 16. So when do you want to finish unit 1? This is your option because you are the teacher. When? This is your option. Unit number 1. We are going to start on Monday 16. Perdón ahí que es la bulla ahí de mi vecino. We are going to start, on Monday 16. Okay, this is a demand. Okay, this is a must. So, when do you want to finish unit 1? Maybe exactly in 1 month. Would you like to finish on Friday 17? This is for unit 1? Yes? Would you like it? Yes. So,
Now, let's go back. Monday 16, Friday 17, unit number 1. How many weeks do you got? 1, 2, 3, 4, 5 weeks. Tenemos 5 semanas. ¿Cuántas horas das a la semana? 3. ¿Cuántas horas tenemos entonces? 5 por 3, 15 horas. Entonces, en la unidad 1, a ti se te van a ir 15. Porque así es como lo has decidido. Así es como lo has decidido. Ahora, vamos con la unidad número 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, cuando ya voy por la unidad 9, tenés que ver si la unidad 9 no la terminas antes del tiempo. Porque si, teacher, yo llego a la unidad 9, llego para la unidad 9 el 16 de octubre, ahí se me terminan ya las unidades. ¿Y qué pasa con las siguientes semanas? Porque acuérdate que vas a terminar el viernes 3. Entonces, ¿qué pasa con la semana del 30 al 3? ¿Qué pasa con la semana del 23 al 27? ¿No vas a dar clases? Entonces, ahí es donde tienes que tener cuidado. Ok, yo voy a iniciar aquí, pero sea como sea, tenés que terminar el viernes 3 de noviembre. Independientemente tengas 5 unidades, 9 unidades, 10 unidades, 12 unidades. Dicho, puedo tener 12 unidades entre 10, sí, vas a ir acortando. Entonces, el tiempo que tú te tardes depende del maestro. Vas a iniciar el 16, pero cada unidad tenés que ir viendo y tratar la manera de cubrir. ¿Cubrir cómo, teacher? Ok, son 16 temas. El último tema es este. How have you changed? Vos tenés que, si tenés 9 unidades, tenés que tratar la manera de que aún el tema 16 lo incluiste en tus 9 unidades. Tengo 5 unidades, sí, pero vos me tenés que incluir hasta el último tema del libro, que es en este caso, How have you changed? Yo tengo 8, sí, pero yo quiero que estos últimos temas se reflejen en tus unidades. Entonces, teacher, ¿depende de mí? Sí, depende de ti, pero acuérdate que tienes que tomar en cuenta que tenés que enseñar los 16 temas divididos en las unidades que vos quieras hacer. Pero tenés que finalizar las clases el viernes 3 de noviembre. Got it? Always I need to finish the book. Yes, all the time. Teacher, es que es imposible. No es imposible. Más que estamos en colegio, o sea, tener 10 meses para 16 unidades. 10 meses para 16. Ok, ojo, ahorita en la jornalización, en eso que tenemos acá, yo aquí no les puedo revisar si ustedes me han incluido todos los temas. Aquí no los puedo, ok, mira, pero aquí no me, okay, aquí solamente son números los que me van a poner. Pero como directora, ¿dónde veo yo si ustedes me han metido todo? Yo me voy a las unit plans. Me voy a la unit plan 1. Si me van a hacer 5 unidades, me voy a las 5 unidades. Agarro el libro, agarro sus guiones y al azar reviso si ustedes han metido los temas. Ahorita acá solamente van a poner números nada más. Solamente son números. Y el RA es refuerzo académico. Exacto, para los alumnos que Y no ese trabajaron. necesita también No, tiempo. no, aquí se ve en blanco. No lo reflejas, ahí no lo reflejas. Solamente el Ministerio de Educación tiene que ver que tú les vas a dar ese refuerzo. Pero obviamente, acuérdate que en séptimo te van a salir unos 8 niños. En octavo, unos 2 niños. En noveno, como los bichos ya están con miedo de que saben que tienen que salir bien, te va a salir un niño, 2 niños. Entonces, obviamente eso no lo refleja. Este se ve en blanco. Como Ministerio de Educación, nosotros lo único que vamos a ver es, pero entonces cada cierto tiempo van a dar el refuerzo académico, o sea, para los niños haraganes, vean, para los niños haraganes. ¿Cuántos refuerzos académicos tenemos? 3. Toda la vida son 3. Desde primer grado hasta noveno. Ya bachillerato es otro business. Pero toda la vida son 3 refuerzos académicos porque se hacen trimestral y eso es desde primero hasta noveno grado. Entonces ahí solamente los vas a reflejar.
Lo que quiero ver después del break es el cuadro. No me lleno ahorita nada. Yo lo que quiero ver es cómo usted ha estructurado las unidades. O sea, usted lo quiere vacío. Exacto. Quiere que lo rediseñemos. Exacto. Bueno, en tu caso que son 5, creo que no lo vas a rediseñar. Ajá, por eso le Ajá. pregunté. No, en tu caso no. Bye. Okay. Other thing, yeah. Ujú. No me guardó la tabla de ella. No te la La guardo. vamos a necesitar. Sí. Ujú. O sea, pero yo la mandé, está en el portal. No, la mía, digo, la que llené. La de las horas, meses, Ah, la de semanas. ayer. Sí, No la guardó. ese es el problema con eso. No sé si alguien caritativo que quiera mandar la foto. Porque yo no lo tengo también. ¿Quién fue que me mandó la foto ayer? No sé si fue Irene. Irene creo que fue la que nos mandó la foto ayer. Solo que estaba incompleta. O Jackie creo que... Ah, no, Jackie, yo creo que tú lo tienes. Porque tú fuiste la primera ayer. Saben que yo para algunas cosas la memoria sí me funciona al 100, pero para otras no. Vamos a ver si Jackie nos ayuda. Jackie. Yo no mando fotos, No, pero no he de puesto... que... Queremos la copia de la jornalización del primer cuadro. Ah, vaya. Porfa, al grupo. Miren, me estoy comiendo una galleta de arroz bien buena. Si estuviéramos presencial, ustedes toda la vida Sí, me vieran comiendo. Dime, hija. fíjese que yo ya hice el cuadro, pero como son 10 unidades, entonces lo que escuchaba que le explicaba usted a Mauricio es que de mí depende cuánto tiempo me voy a llevar en las unidades. Ujú. O sea, lo que quiero decir es cómo dividir las unidades para que no queden muy cortas. Ajá, acuérdate que como ustedes quisieron este libro, vean. Ustedes quisieron este, ¿va? Nosotros como tú. Ustedes quisieron, yo no les dije, mire, teacher, analicemos y yo les hice caso. Entonces, tengo 16 unidades, pero solo tengo 10 meses. Yo la voy a trabajar en 5, dice Ale. Ok, pero yo quiero que de verdad me metas todas las unidades, o sea, que de verdad me enseñes todos los temas en las 5 unidades. Yo voy a hacer 10 unidades, ok, pero yo quiero que me incluyas desde la unidad 1 hasta la unidad 16 en tus 10 unidades. Como les digo, ahorita me pueden engañar, porque ahorita lo único que les voy a revisar son números. La estructura, porque el cuadro lo hacen ustedes, chicos. Ellos nos dan, las instituciones nos dan el formato, pero usted lo adapta. Por ejemplo, yo en mi Y caso, a mí me dieron el formato, pero obviamente el formato no pegaba con las necesidades de usted. Entonces a mí me tocó reestructurar el cuadro. Dime ya. como son 3 trimestres, ¿verdad? Ujú. De mí depende, por ejemplo, si agrego 4 unidades en el primer trimestre Exacto. Sí, y lo hija. demás en nosotros, Ujú. al final tienen que encajar pues en las 10 unidades, aunque no se reflejen aquí, ¿verdad? Pero sí tengo que enseñarlo realmente. Exacto. Por ejemplo, a mí, yo me eché, mira, ¿cuántas unidades tengo desde agosto a noviembre? Una unidad para agosto, septiembre, o sea, me eché 3 meses, 2 semanas solo para la unidad 1. Entonces, por eso te digo, el tiempo en lo que yo quiero como directora del colegio es que vos, no importa si son 5, 8 o 10 unidades las que vas a hacer. Yo lo que quiero es que me respetes aquí esto. Es que fíjese que ya de la unidad 2 en adelante ya no me cupo. Ah, no, o sea, tenés que meter las 16 unidades en tu material. No importa si haces 5, 8 o 10 unidades. 5, 8 o 10 unidades. Ok, señores. Nos vamos a retirar un rato. No sé, sí, voy a salirme de Zoom para que grabe la clase, porque si no va a ser mucho espacio vacío hasta las 10 de la mañana.
Cuando regresemos del receso, le voy a revisar los cuadros, ya sea que usted vaya a proyectar su pantalla o ya sea que usted me vaya a mandar la foto. Así que, señores, nos vemos a las 10 en punto para continuar con el primer cuadro de la jornalización de su libro que ustedes escogieron. Ok, chicos, nos vemos a las 10. Bye.